Muy buenos días a todos, a los que están aquí, a los que nos están sintonizando a través de Facebook Live, más tarde en YouTube. Le enviamos un cordial saludo y la más expresiva felicitaciones a todos los padres en este día. Y le pedimos al Señor que los bendiga de manera que sobreabunde. A los pastores allá en Cuba, en México, en Santo Domingo, les enviamos un abrazo y que pasen un día maravilloso con su familia. Amén. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Seguimos bajo el tema de la familia. Hoy vamos a estar hablando de los padres ausentes. ¿Qué es un padre ausente? ¿Cuáles son las características de un padre ausente? De eso vamos a estar hablando hoy. Así que vamos a presentarnos delante del Señor. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poderío, Dios. Reconocemos que tu presencia está en este lugar de manera sobrenatural, Señor. Te damos gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control, toda la enseñanza de esta mañana. Que tu Espíritu Santo se mueva de manera especial, Señor. Sabemos que aún en los atrios tú nos has recibido, Señor, con una presencia maravillosa. Gracias, Padre. Bendice a los hermanos que ya están aquí y los que están de camino, Señor, bendícelos y tráelos con bien de igual manera, Señor. Y que juntos y unánimes podamos reunirnos en este día para darte toda la gloria y toda la honra. Ponemos en tus manos, Espíritu Santo, todas nuestras limitaciones, que tú las conoces, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús creemos, Señor. Amén. Vive Jesús. Y quiero repasar un poquito el tema del domingo pasado que estuvimos hablando del machismo. Y que a veces las mujeres cometemos el error de que pensar que el machismo solamente existe en los hombres cuando hay mujeres tan machistas que el hombre, ¿verdad? Y dimos los ejemplos en donde podemos ver dentro de la composición familiar el machismo, que es algo con lo que tenemos que romper inmediatamente, porque habíamos mencionado que los matrimonios se rompen, que las parejas se divorcian, que la familia se hace disfuncional a causa del machismo, que es uno de los primeros responsables de familias rotas. Amén. Y aquí dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene que reprender el machismo. Hay que sacarlo fuera. Vive Jesús. Porque el mismo Jesús habíamos mencionado que trató a la mujer con tanta delicadeza y con tanto amor. Y lo podemos ver cuando se encontró con la mujer en el pozo de agua. ¿Se acuerdan? Que le dijo, oye, pero ¿cuántos maridos tienes? Pero se lo dijo con tanto amor que ella misma quedó, ¿qué? Maravillada. Podemos verlo con la mujer del flujo de sangre. Podemos verlo con Marta y María. Así que Jesús trató a la mujer con una delicadeza increíble, y no tan solo él la trató así, sino que le dejó establecido al hombre, oye, trátala como vaso frágil, como yo amo la iglesia. Y podemos decir, y hablamos del machismo, ¿qué es el machismo? Dijimos que es una actitud, es una manera de pensar de que el hombre por su naturaleza se siente superior a la mujer. Y la mujer, por ende, para contrarrestar el machismo, tomó la misma posición. Así que, y hablamos del origen, y hablamos de que se señala el hombre de las cavernas con un bastón bien grande y jalando a la mujer, arrastrándola por el piso, por el pelo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos puesto, y algo que realmente, hermano, no tiene razón de ser. Y la gente se mofa de esa caricatura o de esa presentación, pero realmente que no hay presentación más machista que poner un hombre de piedra, ¿verdad?, de esos tiempos, agarrando a la mujer por el pelo y arrastrándola por todo el piso. Yo creo que eso no es lo que Dios quiere. No creo que eso le agrade al Señor tampoco. Amén. Estuvimos también hablando de que el someternos nosotras las mujeres no es que somos menos que el hombre. Es que Dios estableció un orden
y debemos sujetarnos a ese orden. Y hablamos de las diferentes cosas que suceden dentro del matrimonio cristiano que deja muy claro el machismo, tanto en ella como en él. Y dijimos algunos ejemplos. Dijimos que la nena está para fregar, el nene solamente para botar la basura, ¿verdad? Y si el nene no bota la basura, coge gusano, porque como el que es el nene el que bota la basura. Entonces estamos viendo cómo desde pequeño nosotras como madres, ellos como padres, ponen en sus hijos ideas equivocadas. Hablamos hasta de los colores. Desde antes de nacer, el rosita para las nenas, el azul para los nenes. Bíblicamente, hermano, eso no es correcto, ¿verdad? Si vemos la simbología de los colores bíblicamente, en ningún lado el rosa me dice en la Biblia que es de las nenas y el azul de los nenes. Así que, al contrario, el azul tipifica que Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es tanto para mujeres como para hombres, amén. Así que dijimos también ejemplos como, cállate a los nenes, a los varones. Deja de llorar, que los nenes no lloran. Los machos no lloran, los hombres no lloran. Sí, lloran, Jesús lloró. Y los grandes hombres de la palabra lloraron, se rompieron. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos varones que romperse no es malo, que llorar no es malo. Pero como desde pequeños ellos están escuchando que los varones no lloran, los nenes no lloran, lloran las nenas, pareces una nena llorando, mira, pareces una nenita llorando. Entonces nosotros comenzamos a ponerle prejuicios a nuestros hijos. Entonces levantamos hijos tan duros de corazón, porque como son hombres no pueden sentir ni llorar. Dios tiene que darles marronazo para romperlos. Y entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Si su hijo llora, déjelo llorar. Déjelo que limpie su alma. No hay mejor cosa que uno sentirse mejor después de un rico llanto. Uno se siente hasta más relax, ¿verdad? También estuvimos hablando de las nenas y los nenes. Las nenas no pueden, prohibido que las nenas tengan novio. No me hables de novio, pero los nenes, sueltos como gavetes, pueden tener todas las novias que quieran, y entre más novias tengan, más hombres son, ¿verdad? Y entonces no le enseñamos a nuestros hijos que hay unos principios bíblicos, ¿verdad que sí? De que tanto derecho tiene la niña para guardarse inocente para su pareja, como también el niño debe guardarse para su pareja. Y entonces esos principios no se los enseñamos a nuestros hijos. Por eso es que vemos muchachitos y niñas embarazadas criando niños, porque no le enseñamos los valores, principios bíblicos que contiene la palabra para enriquecer nuestra familia, para que nuestra familia sea sana. ¿Ok? Otro ejemplo que pudiéramos ver, las nenas juegan con muñecas, los nenes juegan con carritos, y si los nenes juegan con muñecas, está raro. Miren, no, es importante que de vez en cuando su hijo varón juegue a muñecas con su hermanita o con su primita, no hay ningún problema. Si dentro del hogar hay un ambiente sano, el niño y la niña van a jugar de manera sana. Entonces somos responsables muchas veces de los resultados de nuestros hijos cuando crecen. Y después decimos, pero ¿qué pasó si yo los crié bien? Oye, hay pequeños detalles dentro de la crianza que pueden dañar. La palabra dice que un poquito de levadura daña ¿qué? Toda la masa, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar pendientes de esas pocas levaduras. Y hoy quiero comenzar un tema bien importante que se ve demasiado, especialmente dentro de los líderes de la iglesia. Se ve muy marcado, y los líderes, los pastores, todo aquel que tiene una posición de liderazgo, que está comprometido con la iglesia, tiene que estar pendiente al tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de padre ausente. Y padre ausente no es solamente el padre que se fue y nunca más lo volvimos a ver. A veces eso hace menos daño.
Hoy vamos a hablar del padre ausente, del padre que vive dentro de la casa, pero que tú no lo ves. El padre que tiene una esposa y unos hijos, pero está tan ocupado y tan ocupado que no forma el sacerdocio de la casa. Y entonces mamá está ahogada llevando los dos roles. Y vamos a hablar de ese tipo de padres hoy, ¿verdad? Porque un padre ausente es aquel que física o emocionalmente no siente empatía o tiene muy poca conexión emocional con sus hijos, con su esposa y con las personas que los rodean. Aunque no necesariamente con las personas que los rodean, porque hay padres, esposos que son ausentes en la casa, viviendo bajo el mismo techo, pero son más convencibles con las vecinas, con los vecinos. Se me rompió, necesito cambiar la bombillita, así mañana la hago. Perdón. No, pero es que estoy oscura. No, mañana lo hago, pero viene la vecina. Ay, mire vecino, la luz no me prende y allá corrió. Y entonces la vecina tiene todas las luces funcionando, pero en su casa la cocina está oscura. Estamos hablando de esa ausencia, ¿verdad? De ese tipo de ausencia que tanto daño hace en la relación, no tanto paterno familiar, sino también como esposo. El papá ausente o la mamá ausente, vuelvo y corrijo, el hecho de que yo estoy usando la palabra padre, no me estoy dedicando a un género. Cuando digo padre, estoy hablando de mamá y de papá. Estoy hablando de los dos, que mantienen relaciones superficiales, carentes de profundidad. ¿Y cómo va a ser, Magda, si yo amo a mi hijo? Yo amo a mi hija con todo mi corazón. Ok, pero estás tan ausente que tu relación con tu hijo o con tu hija carece de profundidad. Y yo quiero irme al libro de Lucas, que fue el mismo pasaje que estuvimos utilizando el domingo pasado, pero voy a entrar a la vida de Samuel. Y en el libro de Lucas, del Evangelio Lucas, capítulo 11, verso 11, dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fíjense, y aquí no solamente estamos hablando de pan, estamos hablando de aspectos emocionales que muchas veces, hermano, son más y más fuertes en una relación que ser proveedor. Hay momentos donde sus hijos no necesitan el pan que usted le lleva, sino que necesita su abrazo, sino que necesita su palabra de consejo y muchas veces su disciplina. Nosotros podemos vivir 3 días sin comer. Hay quien ayuna 40 días, 40 noches y no se ha muerto. Pero déjelo 2 días sin sentir amor, sin sentir afecto. ¿Qué va a pasar? Comenzamos a reaccionar, ¿verdad? Me mira serio y rápido. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás molesta? Nuestras emociones se afectan más rápido que nuestro estómago. Y entonces tenemos que tener cuidado con eso. Amén. El padre ausente es aquel que no se involucra con las diferentes actividades de su hijo. Este padre puede dar el sustento alimenticio necesario hacia su hijo,
Puede proveerle ropa, puede proveerle un techo, puede proveerle un plan de seguro médico, puede pagar una escuela, y aún así puede ser un padre o una madre ausente, aunque le dé todo lo material, hermano. Aunque usted le dé todo lo material a su hijo, puede seguir siendo un papá ausente en su vida. Así que el que usted sea un padre ausente, las heridas que usted está causando dentro de las emociones de su hijo puede ser un vacío que conduzca a un abismo emocional. Y ese niño que puede durar el resto de la vida dañado. Puede llegar a una edad avanzada, hermano, y aún así tener su corazón roto por la ausencia de su papá. Porque duele más la ausencia de papá o de mamá, aún estando bajo el mismo techo, que si papá o mamá lo hubiesen abandonado y nunca más hubiese vuelto. Esa ausencia de no estoy, pero estoy, causa más estrago que la ausencia del abandono. Y este tipo de dolor y este tipo de emoción negativa puede durar toda la vida. Solamente Dios la puede romper. Solamente Dios puede tratar con este corazón así de herido. Así que yo quiero mencionar algunas características de lo que es un padre o una madre ausente. El padre o la madre ausente, por lo general, impone su juicio. Físicamente está presente, pero su desconexión emocional se expresa a través de la imposición de su voluntad y punto de vista hacia sus hijos sin escuchar su opinión. Le exige al niño metas muy altas, pero no reconoce el esfuerzo que lleva a cabo el niño para cumplir dichas metas. Este es el tipo de papá que se impone al hijo. Me voy a trabajar, cuando yo venga quiero tu cuarto limpio, cuando yo venga quiero la tarea hecha y me voy a ir a trabajar, pero cuando tú vengas, si no está hecha tu responsabilidad, ya vas a ver lo que va a pasar. Y el papá se fue desde las 6 de la mañana y llegó a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche papá preguntó, ¿hiciste la tarea? No, porque es que estaba limpiando el cuarto. ¿Y por qué no limpiaste el cuarto? Y entonces a las 7 de la noche comienza papá a pelear y a exigir. Mira la hora que yo llegué para poderte dar un techo, para poder esto, y tú no has hecho la tarea, ¿cómo vas en la escuela? Y entonces el niño, antes de acostarse, se acostó ¿qué? Herido, dolido, triste, con sentimiento de culpa, sintiéndose irresponsable porque no cumplió el parámetro que papá le exigió. Y ese niño fue a acostarse a dormir emocionalmente roto. Y lo mismo hace mamá. Y ese niño que se acostó roto emocionalmente, ¿cómo se levantó por la mañana? Herido. Y aunque se levantó y nosotros como padres pensamos que él no se acordó de lo que pasó anoche, que él no se acordó de lo que pasó ayer. Si usted hoy se acuerda de algo que haya pasado en su niñez, es porque los niños nos acordamos cuando nos pasan cosas. Que hay cosas que borramos, sí, porque la memoria de un niño es más corta, sí, pero la huella que dejó se guardó en el corazón, se alojó ahí. Y a veces decimos, pero ¿por qué el niño me ha salido así? Yo que me estrujé tanto para hacer y deshacer, para darle todo lo que necesitaba. Nuestros hijos no tan solo es lo material lo más que necesitan, mis hermanos. Nuestros hijos necesitan amor. Nuestros hijos necesitan comprensión. Nuestros hijos necesitan que no los comparemos con otros. Nuestros hijos necesitan
saber que nos preocupamos por ellos, pero necesitan saberlo de la manera correcta, no imponiéndoles, no insultándoles, no humillándoles. Si verdaderamente como padre, como madre, a mí me preocupa la educación de mis hijos, yo voy a la escuela, yo visito la escuela. Cuando hay reuniones de padres y maestros, yo soy el primero que estoy ahí. Pero cuando son reuniones en las escuelas de nuestros hijos, por lo general, ¿quiénes van? Las mamás y los papás. Yo estoy ganándome sustento, Magda, para poder pagar. Pero es que una vez tú decidiste que iba a haber hijo en la familia, tú tienes que involucrarte en todas las áreas de tu hijo. Y cuando el hijo ve que papá está involucrado en sus estudios, el niño se siente más comprometido No hay que exigirle. Con que el niño vea que usted fue a la escuela a chequear, ya el niño sabe que tiene un compromiso con usted. Y no hay que exigirle. No hay que imponerles nada. Y estamos dentro de nuestra casa, hermano, pero estamos ausentes. Muchas veces ni a las graduaciones de nuestros hijos vamos. ¿Y qué piensa el niño? Después que me sacrifiqué tanto, después que me exigió tantas notas, después que esto y lo otro, ni llegó. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que hay otras cosas más importantes que ellos. Que hay otras cosas más importantes que los éxitos de ellos. Ya estaba ya en la graduación de mi nieta de kindergarten. Y yo le voy a decir una cosa, es mi nieta y yo la amo. Para mí no hay diferencia. Pero el ADN no es el mismo entre ella y yo. Pero para mí no hay diferencia entre ella y mi ADN. ¿Y saben qué? Yo fui a esa graduación y esa niña cuando me vio, porque yo llegué primero a la escuelita que ella, cuando ella vio de lejos mi carro, ella se quería tirar del carro porque su abuela estaba allí. Y ella en toda la graduación, y estábamos las dos abuelas, por parte de la mamá y por parte de mi hijo, y le llevamos flores y regalitos, y aquella niña estaba, ¿saben por qué? Porque ella saber que yo estaba compartiendo su éxito, eso le causó a ellos, hermano, algo grande en su vida. Ayer fue el día más conmemorable, más feliz de su vida, porque estaban sus dos abuelitas juntas. Hermano, y estos son los detalles. Y a veces pensamos que los niños en la escuela no tienen problema. Pero yo le quiero decir una cosa. Muchas veces su hijo va al comedor escolar y no le gusta lo que está dando. No le gusta lo que está recibiendo de alimento. Y prefiere quedarse sin comer. Y sigue toda la tarde el curso escolar sin comer, sufriendo de hambre. Mientras usted quizás fue a un buen restaurante a lonchar o se fue a McDonald's o algo a comer lo que a usted le gustó. Y a veces pensamos que nuestros hijos en la escuela lo tienen todo. No, hermano, no necesariamente lo tienen todo. El hecho de que le den almuerzo dentro de la escuela no significa que lo tiene todo, porque a lo mejor ese día lo que dieron no le gustó. Y entonces nosotros estamos como que ausentes a los pequeños detalles que a nuestros hijos, hermano, les afecta. Yo no estoy diciendo que usted ahora le va a preparar un lunch, es más gastos, es más dinero. No, hermano, siéntese, hable con su hijo. Aprenda qué le gusta, qué no le gusta. Comparta con ellos sus problemas en la escuela. Para nosotros, Amanda, pero esas son cosas insignificantes. Para nosotros que somos adultos, es insignificante. Pero para un niño de 10, de 6, de 8, de 11 años, hermano, no es insignificante. Es un problema grande. Y entonces tenemos que aprender a estar con ellos en las buenas y en las malas. Muchas veces nuestros hijos sufren bullying, pero nosotros no lo sabemos. Nos damos cuenta cuando el niño se nos quiere quitar la vida, cuando no quiere ir más a la escuela. ¿Por qué?
porque no sacamos un tiempo para hablar con ellos, para ver cómo les fue el día. Usted asumió que estuvo bien porque estuvo en la escuela, pero no siempre la escuela es el lugar más seguro para su hijo. Y entonces queremos ser padres imponiéndonos, porque como no estamos en la casa para darle follow-up, para darle seguimiento, entonces exigimos más. Pero no le decimos al niño, oye, qué bien lo hiciste, qué bien lo estás haciendo. No los estimulamos. El padre ausente es indolente. ¿Qué es indolente? Que aunque es un proveedor, no está vinculado con los intereses ni las particularidades de sus hijos. No se involucra en las normas ni establece límite. Y este verdaderamente que es el más que es. No saca tiempo ni espacio para compartir con los hijos, es poco comunicativo y le deja todo a mamá. Fíjese que dice que no está vinculado con los intereses ni las particularidades de sus hijos. No se involucra en las normas. Muy bueno estableciendo reglas dentro de la casa. No, que fulano, que tiene que limpiar el patio. O no, que la nena tiene que aprender a tener su ropa ready. No, que sí, y los quiero aquí a tal hora. Y entonces, él pone las normas y ¿qué hace? Se va. ¿Y quién es la que se queda imponiendo normas? No, que tú tienes que limpiar el cuarto. No, que tú, vete y limpia el patio, muchacho, vete y limpia el patio. Tú no ves que tú tienes que limpiar el patio, que mire el patio cómo está. ¿Por qué, hermano? Porque cuando mamá sabe que cuando papá llegue, lo que va a ver es, ¿y a quién papá le va a exigir? A mamá, porque mamá no estuvo pendiente a que el niño limpiara el patio. Entonces mamá queda como la mala de la película. Que mamá es muy fuerte, que mamá... Entonces el niño tiene un concepto errado de mamá y un concepto errado de papá. Y mamá se convierte en la mala de la película, porque ella tiene que estar pendiente a que todo se haga como papá quiere. Porque mamá es la responsable de cumplir las normas, de que se hagan cumplir las normas dentro del hogar. Y papá establece parámetros y límites, pero mamá es la que tiene que supervisar y cumplirlas, y papá ausente de todo lo demás. ¿Usted vio? Está el papá inmaduro emocionalmente. ¿Quién es el papá inmaduro emocionalmente? Los hijos son una carga. El papá inmaduro o la mamá inmadura emocionalmente no toma decisiones ni pone límites. No es modelo positivo para sus hijos, porque siempre están envueltos en sus propias necesidades. Ese es el papá inmaduro emocional. Los hijos son una carga. Mamá tiene que salir, papá no los puede cuidar. No, llévatelos tú, llévatelos. Pues no vaya. No, llévatelos. Los hijos son una carga. Y mamá a lo mejor tiene que ir a emergencia. No, llévatelos contigo. Yo no. O llama a tu Mike que se quede con ellos. Y papá se quedó en la casa haciendo ¿qué? Mire, hay papás que juegan más PlayStation que los hijos. Hay papás que juegan más maquinitas que los hijos. Hay papás, alaba lo que vive, y pierden trabajo por eso. Hay papás que no quieren salir por ver una buena movie. Oh, ¿a qué hora es la movie? A tal hora. Todo el mundo
Se va a dormir, se va para su cuarto porque quiero ver la movie tranquilo. Y se molestan y se enojan, se hacen ruido durante la TV, ni que estuvieran en el cine, durante la película. Y si por alguna razón se quedan con los hijos cuidándolo a lo que mamá va a emergencia, esos niños están sueltos como gavete, brincando y saltando por toda la casa, haciendo desastre, rompiendo todo lo que encuentran, brincando de una cama a otra, brincando en los muebles, se bebieron el jugo, se bebieron la leche, se comieron las galletas, no hay supervisión y papá está ahí, con el control en la mano. Papá es ausente y no establece límites, mamá no está, pero tú tienes que comportarte. Pero también lo hay a viceversa. Mamá es la que está con los niños. Los niños están todo el día haciendo lo que le da la gana. Y mamá está aquí. Deja que venga tu papá. Cuando tu papá venga, recoge eso antes que venga tu papá. Haz la tarea antes que venga tu papá. Porque vas a tener problemas cuando venga tu papá. Mire, papá no está, pero está usted. La responsabilidad de los dos. Y entonces esos niños están todo el día haciendo lo que les da la gana, esperando a que papá llegue a que ponga autoridad. Entonces cuando papá llega cansado y frustrado del trabajo, cuando abre la puerta está la mujer como un huracán dando vuelta en el mismo sitio. Y no hace nada más que para abrir la puerta, que allá sale mamá explotando como olvídese, como bomba nuclear. Tú, tus hijos, ¿qué? Y por ahí empieza la pelea. Padres ausentes. Mamá está ahí todo el día con ellos, pero es como si no estuviera. Porque los niños están haciendo lo que les da la gana. Eso es ser una madre ausente, que está esperando que papá llegue a resolver el día. Y entonces tenemos que ponerle, hermano, parámetros. El papá ausente nunca tiene tiempo. Siempre está trabajando. El niño tiene hay reunión para el niño en la escuela. Yo no tengo tiempo, estoy trabajando. Tuve que salir al hospital a llevar a Pepito. ¿Tú puedes recoger a Juanita? No puedo, estoy trabajando. Pero mamá es igual. Mamá llama a papá. ¿Tú puedes buscar a tu mamá que vaya a recoger los nenes a la escuela? Porque yo no puedo, me dieron overtime. Y entonces están los dos papás tan busy trabajando que movemos las abuelas, las tías, las primas, las sobrinas, hasta la vecina movemos. Muchas veces movemos hasta los que no conocemos y acabamos de conocer. Tú me pasas un favor, perdona que te moleste. Te acabo de conocer ayer. Pero yo necesito que alguien me vaya a buscar el nene a la escuela. Hasta gente que no conocemos movemos, hermano. Y esos son síntomas de padres ausentes. Si usted no estaba ready para la responsabilidad, no los hubiese tenido. Porque tenerlos para dañarlos, ¿para qué tenerlos? Porque las consecuencias las vamos a ver cuando entren a la edad difícil. El papá irresponsable, que estos casi ya no hay, están en peligro de extinción. El papá o la mamá irresponsable es la que no está ni económicamente ni emocionalmente. Por lo general esto se da cuando papá y mamá se separan, cuando papá y mamá se divorcian. Puede ser que papá es muy bueno pagando el child support, no falla una mensualidad, pero lo único que el nene recibe en el correo es un cheque. No hay una cartita, ¿cómo estás, mi amor? No hay una llamada. No hay nada. El nene cumplió años y se quedó esperando al papá. Mira, en el día del cumpleaños, cuando hay papás separados o divorciados, lo menos que el niño esté esperando es el regalo suyo. Lo que el nene está esperando es verlo,
o verla, porque hay mamás también que cuando se desconectan, se desconectaron. Hay madres que cuando me voy y te lo dejo y hazte tu cargo de él. De esas yo conozco algunas. Y no vuelven a ver a sus hijos hasta que están grandes. A exigir su derecho de madre. De esas yo conozco, hermana, 2 o 3. ¿Vieron? Padres o madres. Hay madres que se separan de los hijos, se los dejan al papá y no pagan ni child support, como si el niño viviera de aire, comiera de aire, durmiera en el aire. ¿Por qué? Porque tengo el concepto erróneo de que esta responsabilidad es del hombre. No, las mujeres deben pagar child support también. Deberían también quitarle las licencias. Deberían pagar también por su responsabilidad o su falta de responsabilidad, hermano. Pero la sociedad está distorsionada. No podemos exigirle nada a una sociedad distorsionada. Pero hay padres, hermano, que no les importa si sus hijos comieron, si no comieron, si los zapatos les sirven o todavía no les sirven. Están totalmente desconectados de las necesidades físicas de sus hijos. Y de las emocionales también. Y esos niños, hermano, cada vez que van a su cama a dormir, lloran. Lloran de tristeza. Su almohada, si la tienen, es su única compañera. ¿Saben por qué? Porque cuando es papá el ausente y mamá tiene toda la carga, esos niños se callan para no darle más carga a mamá. Porque el amor que sienten por mamá es tan grande y la pena y la compasión es tan grande que ellos sienten que contarle sus problemas sería ponerle otro peso encima. Y entonces prefieren ir a su cama de noche a llorar antes de hablar con mamá y decirle cuál es su problema. También conozco de hijas e hijos que se han criado solo con papá, que mamá los ha abandonado y se han ido. Y esas hijas no se atreven a hablar con su papá. Les duele ver a papá en la situación en que están. Por ende, también se van a la cama y lloran con la almohada para no darle más peso a papá. Y estos sufren doble, porque volvemos a lo mismo. Psicológicamente la sociedad está dañada. Y si papá es el que se va y no se acuerda, es ok. Pero cuando mamá es la que se va y no se acuerda, ese niño sufre doble. ¿Usted sabe cuántos jovencitos yo he tenido que darle consejería por eso? Porque no entienden por qué mamá se fue y nunca más los buscó. Pero han podido criar hijos con otro hombre. Mas a estos los dejó solos sin ninguna compasión. Hermano, eso se da todavía hoy. Y después nos preguntamos por qué la juventud está tan distorsionada. Está también las madres absorbentes o vengativas. Estas son las ausentes, ¿verdad? Mujeres controladoras que luego de la separación le niegan a los padres la posibilidad de estar presente. Esto lo llamamos padres ausentes sin quererlo. Hombres que aman a sus hijos con locura, que dieran lo que fuese por sus hijos, pero como la ex está tan enojada y tan molesta, no le permite que haya una comunicación entre padre e hijo, volviendo al padre ausente, sin el padre quererlo, sin importarle lo que en el corazón de ese niño se va acumulando. Y muchas veces, hermano,
olvidamos como mujeres, miren que me voy a incluir, aunque no es mi caso. Pero muchas veces nos olvidamos que nuestros hijos van a crecer y que un día van a ver la verdad de la historia. Nos olvidamos. Pensamos que nuestros hijos se van a quedar pequeñitos. Pensamos que nuestros hijos no van a entender. Pero cuando el hijo crece y comienza a sumar 1 más 1 es 2. Y donde quiera que lo ponga es 2. Pues entonces aquí hubo algo malo. Y el niño va a crecer, hermano, y va a comenzar lo que nosotros llamamos atar cabos. Atar cabos. Y un día va a decir, oh, espérate. Ahora yo entiendo esto. Fue por mami que yo no pude crecer al lado de mi papá. Y a ese niño, si cumplió 13, 14 años, que se dio cuenta de que fue que usted no le permitió o le robó la oportunidad de estar al lado de su papá, ¿hacia dónde el odio de ese niño va a caer? Hacia mamá. Tome el micrófono aquí, mi corazón. Hacia mamá. Y después decimos, yo no sé qué le pasa a él, pero ya él no, mira cómo me trata. Oh, cuidado, que de algo se tuvo que haber dado cuenta. Dime, mi amor. Hermana Marta, yo tuve un hermano que le dio permiso a su esposa, a su ex esposa, para que trajera a las niñas a Estados Unidos. Le firmó los papeles con el dolor de su alma porque él amaba a sus hijas. Y todos los años ella decía, te lo voy a llevar, te la voy a llevar, te la voy a llenar. Y a esa edad de 13 y 14 años, se la llevó a mi hermano, pero ya mi hermano en un ataúd cuando estaba muerto. Wow. Y esas niñas, yo me acuerdo que me dijeron, tía, yo sé que todo esto fue culpa de mami, que yo no pude ver a mi papá vivo, pero ella nos las va a pagar a nosotros, así mismo, nos dijeron a nosotras. Es que, hermano, mire, lo mejor del mundo, si usted ama a su hijo, no le hable mal de su papá. Papá, si usted ama a sus hijos, no le hable mal de su mamá. A ellos no les interesan los problemas que nosotros como adultos, hermano, tenemos. Nuestros hijos no nos quieren ver separados. Muchas veces no nos quieren escuchar nuestros problemas. A ellos no les interesa. Es mejor que usted haga su papel correctamente. No le hable mal de papá. Cuando él crezca, se va a dar cuenta. Papá, no le hable mal de mamá. Cuando él crezca, él se va a dar cuenta. Y no hay cosa más linda que yo reflexionar y decir, wow, yo admiro a mi papá. Porque a pesar de todo, se ha comportado como un caballero. O decir, wow, yo admiro a mi mamá. Porque a pesar de todo, se mantuvo en pie. Pásamele el micrófono al hermano Víctor, por favor. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Mire, a mí me han pasado 2 cosas en mi vida. Número 1, mi mamá nos abandonó a nosotros cuando yo tenía 4 años. Mi hermana tenía, creo que 6, y la otra tenía como de 1 año. Entonces, yo crecí pues al lado de mi madrastra, que me sirvió como mamá. Okay. Yo incluso le digo a mi esposa, yo la que amo es mucho a mi madrastra, claro, no a mi mamá. Y entonces uno crece así pues con ese resentimiento, cuando uno se va dando cuenta, como ahora ya de viejo, ¿verdad? Que yo le pregunto a mi papá cómo fueron las cosas, y mi papá ya me dice, mira, mijo, tu mamá y yo sufrimos una separación, dice, porque ella fue la que cometió un error, dice, de vivir con mi abuelo, pues, o sea, con su papá de mi papá. Entonces, yo lo que digo, hermana, como no tienen corazón, ¿verdad? Como usted dice, de que mis hijos van a sufrir. Y fíjese usted que ahora, cuando ya está grande, mi mamá, ¿cómo me busca? Ustedes no se imaginan por qué, ¿verdad? Entonces, yo a veces le digo a mi mamá, y yo se lo digo, no de frente, ¿verdad? Sino se lo digo por teléfono. Le digo, mamá, le digo, yo a usted la amo y la quiero porque usted es mi madre, usted me parió. Pero en verdad le digo, amor, 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 que digamos que qué bruto, que ¿me entiendes? Pues no se puede.
Claro. Y entonces yo estoy cumpliendo, le digo, con algo bíblico que el Señor me enseña, que dice, alma a tu padre y a tu madre. Le digo, por eso es que yo a usted le doy un apoyo. Pero en sí le digo, ¿por qué no busca usted su otro hijo que ya tuvo en otro lado? Pues. Y es muy vergonzoso, ¿me entiendes? Porque uno sufre, los niños sufren cuando uno es chico. Claro, mire hermano, no hay peor herida que pueda haber en el corazón de un hijo el saber que papá no lo crió a él, pero crió hijos de otro con su segunda esposa. O que mamá crió hijos después que él con otro matrimonio, más a él no lo pudo criar. No hay peor herida en un corazón, hermano, que eso. Porque el amor se cultiva. Usted no compra el amor ni lo recibe por receta médica. El amor se cultiva. El amor no surge simplemente porque lo hice o porque lo di a luz. No, hermano. El amor se cultiva. Y en toda relación donde no se cultiva el amor, se acaba. Aún la relación con Dios se tiene que cultivar. Porque si la relación con Dios no se cultiva, se acaba. Y entonces tenemos, hermano, que reconocer que estoy haciendo mal como papá. Pásame el micrófono, por favor. Que Dios le bendiga. Amén. Quiero comentarle algo que está sucediendo en mi familia actualmente. Uno de mis hijos, que ahora tiene 30 años, él tiene una niña. Él no puede ver a su hija, pero sí puede pagar $400 de child support mensual. Eso sí se lo exigen por corte y tiene que ser ahí porque si no le quitan la licencia de manejar. En muchas ocasiones que no ha podido pagar, yo he pagado por mi nieta. Yo sí puedo verla, yo puedo ir a ver mi nieta, yo la he visto, pero él no puede verla. Pagamos por un abogado para que nos consiguiera las visitas privadas, un domingo por 1 hora, y una mujer supervisando la visita, sin él hacer nada. Okay. El problema fue entre la mamá y él. Cuando la hora de la visita, que él tenía que ir a ver la visita, a ver la niña, ya que él estaba allá en la oficina o iba en camino, ella llamaba y cancelaba la visita. Porque hay unas que se las traen, pero bien, bien. Entonces volvió otra vez a la semana próxima y él iba, y cuando iba de camino, lo llamaban. Daniela canceló la visita. La orden judicial, ella no la respetaba en lo absoluto. Y así siguió pasando el tiempo. Tratamos de contactar al abogado y el abogado dijo, bueno, hay que llevar el caso otra vez. Y había que pagar de nuevo otra vez. Entonces, ¿cuál es el uso de volver a la corte? Ella volvía a hacer lo que le daba la gana. Mi hijo se cansó y no volvió más a la visita. Todo ese dinero se perdió. Pero en un final, mi hijo dijo, bueno, que se quede ella con la hija. Detrás de todo esto había otra señora, porque ella se había criado con una foster mother. Entonces, esa señora influía mucho en eso. Un día esta señora llegó a la casa mía y me dijo que Daniela había tratado de agredirle. Y yo le dije, ¿sabe una cosa, señora? Está bueno que le haya pasado. Porque usted fue una de las que influyó mucho en esto y usted no... usted ayudó para que mi hijo no pueda ver a su hija. Pero ¿sabe una cosa? Que mi nieta un día va a crecer y va a llegar a 18 años y no va a haber juez, no va a haber aguazul, no va a haber policía, ni usted ni la madre que la parió, que va a permitir, va a haber la oportunidad que mi hijo vea a mi nieta, porque eso no se va a quedar así. Pero me dijo, pero van a pasar muchos años. Y yo le dije, no se preocupe, que los años van así volando. Ya mi nieta tiene 11 años. La preocupación ya es que va a pasar al final. 5 años más, ella va a cumplir. Pero mi hijo ha sido, mire, un hombre, cuando él no lo paga, yo le ayudo a pagar. Porque Dios no se queda con nada de nadie.
porque esto prácticamente a veces que la ley lo que tiene un abuso. Tenemos que aprender a separar, hermano. Nuestras emociones como pareja, tenemos que aprender a separarlas de nuestras emociones como padres. No mezclan. Los problemas que yo tenga con mi esposo, en ninguna manera puede mezclar los intereses de mis hijos. Jamás. Jamás. La psicología enseña que es mejor dos padres buenos separados que dos malos padres juntos. Entonces tenemos que tener cuidados, hermano. ¿Hasta dónde yo le estoy haciendo daño a mi hijo o a mi hija? El yo no permitir que mis hijos vean a su papá, yo le estoy violando sus derechos. Pero después no quiero que él viole los míos. Entonces yo le enseñé a mi hijo o a mi hija que violar los derechos del otro está bien. Y después le engañamos diciendo, si es por amor. El amor, hermano, no viola el derecho de nadie. Y entonces tenemos que estar bien claros en esto. Ya estamos terminando y le voy a contar la historia de una que fue mi estudiante hace muchos años atrás. Yo tengo este estudiante en la universidad y yo notaba algo raro en ella. Obviamente el Espíritu Santo me estaba mostrando cosas. Y yo comienzo a hablar con mi estudiante porque hay algo que la estaba atormentando. Y ella tenía una actitud, hermano. Aquella muchacha, y tenía una carita hermosa, angelical, pero usted no le podía decir ni suspirar al lado de ella porque ella explotaba rapidito. Siempre estaba a la defensiva. Siempre. Y un día yo noté que en la hora de almuerzo ella no salió del salón. Y me di cuenta automáticamente que era que no tenía para almorzar. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Yo crucé la avenida donde estaba la universidad, compré almuerzo, pero compré para las dos. Y llegué al salón con almuerzo para ella y almuerzo para mí. Y eso abrió la puerta que yo estaba esperando. Y cuando comienzo a hablar con ella, que ella comienza, hermano, a abrir su boca a contarme qué sucedía. Ella vivía felizmente con su papá y con su segunda esposa, o sea, con su madrastra. Ella era feliz. Ella amaba a su hermanita. Pero en el corazón de esta niña había una tristeza demasiado grande. Y habían cosas que ella no podía entender. Y un día nadie se había dado cuenta que ella había llegado temprano y estaba en su cuarto y escuchó una conversación entre su madrastra y la mamá de su madrastra. Y lo único que escuchó fue, ella no puede saber lo que está viva. Y ella se fue a su habitación pensando en esa expresión. Ella no puede saber que está viva. Pero a ella, desde que tenía uso de razón, le había dicho que su mamá había muerto de parto. Y ella se fue a la cama y comenzó a sumar. Por eso es que yo le digo que 1 más 1, donde quiera que lo pongan, es 2. Y allá en su almohada ella comenzó a sumar. A mí me dijeron que mi mamá murió mientras me estaba dando a luz, pero ahora yo escucho a mi segunda mamá decir que ella no se puede enterar que está viva. Algo pasa aquí. Y eso, hermano, comenzó a llenarle su mente. Algo pasa, algo pasa, algo pasa. Y esto le molestaba hasta que esto comenzó a cambiar. Fíjese hasta qué modo esa expresión hizo hueco en su corazón, que ella cambió su personalidad. Perdón, ella lo cambió todo. Y me dijo, yo tengo que saber. Óigame, hermano. Y yo le dije, ¿sabes qué? Y yo te voy a ayudar a encontrar la verdad. Hermano, no hay cosa más bonita que hablarle la verdad a nuestros hijos. Háblele con la verdad. Es más fácil sostener una verdad que mantener una mentira. Y hermano, yo me puse a investigar. Y como saben, yo trabajaba en la política en mi país. Y yo comencé a mover contactos. ¿Saben dónde encontré a la mamá? Aquí en Estados Unidos, en Filadelfia.
A la mamá le habían dicho que la bebé había muerto. Y a la bebé le habían dicho que mamá había fallecido. Y ya ella estaba en la universidad creyendo que su mamá había muerto. Usted sabrá el santo coraje que a mí me dio, ¿verdad? Llegué con toda la información y con dinero en un sobre. Y llegué al salón de clase y le dije, esta es tu mamá, esta es la dirección de la mamá. Y aquí hay un sobre para que compre el pasaje por si quieres ir a verla. Hermano, ya no lo pensó 2 veces. Ella compró el pasaje y fue a conocer a su mamá. Y hasta hoy son felices, tratando de recuperar un tiempo que alguien les había robado. No hay mamá suficientemente mala como para no merecer el amor de su hijo. Pero tampoco no hay papá suficiente malo para no merecer el amor de su hijo. Y nosotros como adultos tenemos que aprender a separar nuestros intereses emocionales de los intereses de nuestros hijos. Porque la responsabilidad está en ambos. Yo soy responsable de la salud emocional de mi hijo. Y papá es responsable de la salud emocional de nuestros hijos. Aunque nosotros estemos rotos. Estamos, hermanos, padres ausentes. Y hay padres ausentes que no merecen estar ausentes. Hay otros que les gusta. Los padres ausentes causan en sus hijos la incapacidad, y escuche esto, de respetar a los adultos y peor aún a las autoridades. Causan los padres ausentes una autoestima baja en sus hijos. Sus hijos no van a poder conectar sus emociones de la manera correcta. Sus hijos, al no poder controlar sus emociones, van a generar problemas para relacionarse con los demás. Un hijo que creció bajo el sentimiento de rechazo de sus padres va a pensar que todo el mundo al final lo va a rechazar. Y cuando usted tiene un pensamiento, por eso es que la palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Y no estamos hablando de vida de respirar, estamos hablando de actos, de hechos, de comportamientos en el ser humano. De eso es cuando habla de vida. Y cuando nosotros se nos mete algo aquí, hermano, vamos a vivir, vamos a actuar y vamos a tomar decisiones basado en lo que aquí está. Porque no tenemos la capacidad de discernir. Porque estoy actuando basado en lo que en mi corazón está desde pequeño. Por eso, hermano, tenemos gente dentro de la iglesia que no se quieren casar. Porque han vivido experiencias duras. Y hemos olvidado exactamente los parámetros bíblicos. Mire, hermano, las prioridades bíblicas, los principios bíblicos se están perdiendo o se han perdido en las familias de la iglesia. Lo que estamos llamados a sanar corazones, aún tenemos corazones rotos. Los que estamos llamados a dirigir los ciegos, aún andamos emocionalmente ciegos. Y es importante que sanemos. Samuel fue un papá ausente. Elí fue un papá ausente. Y en las manos de Dios eran poderosos. Y yo exhorto a los líderes de Cristo Reina: envuélvete. Claro, envuélvete. Pásamele el micrófono, por favor. Pero ¿sabes qué? Los hijos no necesitan cantidad de tiempo, pero sí calidad. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén. Mire, bien usted dice, porque la verdad, donde no hay en un hogar, no hay
la figura paterna, los niños, vamos a decir, los hijos, vamos a decirlo así, tienden precisamente a moverse. ¿Por qué vemos tanta delincuencia? ¿Por qué vemos tanta anarquía? ¿Por qué vemos tantos drogadictos? ¿Por qué vemos tantas lesbianas y homosexuales? Por esa misma razón, porque no está, y no solamente el padre, sino los padres. A veces los dos están, ya sea por ausencia, porque les gusta estar afuera, o porque tienen que trabajar, o porque el padre se retiró, se fue a otro lugar, qué sé yo. Son muchas las situaciones que hacen que la vida de la familia se haga disfuncional. Entonces, por consecuencia, ¿qué pasa? Toda la sociedad está mal ya. Pero una de las peores de las cosas es que cuando pasa eso, por ejemplo, el homosexualismo y las lesbianas, dicen, no, es que así me hizo Dios. No, es que así nací. Es que lo que están diciendo ahí es que Dios se equivocó. Dios se equivocó porque me puso en un cuerpo equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Su mentalidad está atrofiada. Y así le hacen creer al mundo. Y están imponiéndose en ese... O sea, la mentalidad enferma que tienen ya, la quieren imponer al mundo. Y eso es lo que debemos de ver. ¿Y de dónde empieza eso? Precisamente de la familia. Claro, claro. Muchas veces queremos amar tanto a nuestros hijos que él es mi hijo y aunque sea homosexual es mi hijo, yo lo amo igual. Fine, no hay ningún problema. Pero recuerden los principios bíblicos. Nosotros la iglesia, hermano, no nos podemos olvidar de ello. El mundo es ok. Pero nosotros, los representantes, embajadores de este reino, no nos podemos olvidar. ¿Ok? Gracias por estar aquí, Dios les bendiga. El domingo que viene vamos a estar hablando bajo el tema la comunicación en la familia. De ese tema vamos a estar hablando el domingo. Les había dicho que yo pensaba haber terminado, pero el Señor me dijo no. Así que el Señor sabrá, ¿verdad?, por qué quiere seguir en el tema familiar. Y el domingo vamos a hablar de la comunicación en la familia. Así que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Tratemos de mejorar nuestra relación como padres y madres de nuestros hijos para tener una iglesia sana.